Doctor, ¿cómo está usted? ¿Me está escuchando? Claro que sí, Jimmy. Muchísimas gracias Muchas por gracias. la invitación. Muy amable. Bueno, dígame, doctor, ¿qué se puede hacer desde su punto de vista para, de alguna manera, sortear esta crisis económica que podría afectar al país? Hay indicadores que no son malos, por supuesto. El hecho de que el riesgo país esté bajando, pero no es suficiente. ¿Qué cree usted que se debe hacer cuando sabemos que este año hay que pagar más o menos para honrar la deuda 10.000 millones de dólares? ¿Cómo salimos de esta situación tan compleja? Bueno, Jimmy, en primer lugar, en el Ecuador, desde el punto de vista económico, las cosas son muy cambiantes en cortos periodos de tiempo. Es decir, la incertidumbre que teníamos desde la economía hace un mes era una y este momento es otra. ¿Y a qué me refiero? Muy rápidamente, yo creo que la señal de una conformación de una mayoría en la Asamblea Nacional el día de ayer que podría favorecer la gobernabilidad en materia económica al presidente Noboa, yo creo que le da un espacio importante y una oportunidad para que pueda plantear al Ecuador una hoja de ruta que yo creo que necesitamos en materia económica, en materia productiva, en materia de empleo y, como usted bien anota, también en ese perfilamiento de pago de deuda que de todas maneras vamos a tener que entrar en algún tipo de negociación internacional porque al Ecuador le falta dinero y necesita tener, por lo tanto, recursos frescos para poder honrar esas deudas. Claro, el frente internacional se ve bastante complicado. Primero, yo creo que hubo el tema de la arremetida de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, pero que poco a poco se van desmantelando. En algunas intervenciones yo decía que estas decisiones iban a irse desmantelando bilateralmente país con país. Ya hemos escuchado, por ejemplo, que con Inglaterra, Estados Unidos ya ha entrado a una negociación. De hecho, este momento está ya un desmontaje de aranceles en el caso de China. Esperemos que con el Ecuador sea lo mismo. Entonces, ese shock, ¿no es cierto?, que podría ser adverso, yo creo que se va a ir desvaneciendo en el tiempo. Pero claro, hay otros temas como el que usted bien anota, como es el tema del petróleo. El petróleo, su precio vemos que ya ha ido cayendo durante este año y claro, si va cayendo más, va a perjudicar a las arcas nacionales. Claro, pero doctor Mendieta, ya que usted toca el tema del petróleo, lo que no alcanzamos a entender algunos que no tenemos una visión tan cerrada sobre el tema ambiental, es que ¿por qué a tanta gente en este país le cuesta tanto entender que hay que recurrir a la riqueza que tenemos debajo de nuestros pies, a abrir espacios a la inversión internacional para explotación de petróleo, de gas, que siempre tiene las cortapisas de oposición, de gremios que quieren frenarlo, del propio Petroecuador? ¿Usted no cree que es necesario ya invertir para explotar esas reservas? Pero yo vuelvo al punto inicial, Jimmy. Yo creo que el gobierno y el presidente tienen en este momento todas las herramientas tanto desde el Ejecutivo, pero también ahora desde el Legislativo. Y eso le va a dar una gobernabilidad que yo creo que tiene que aprovechar, pero tiene que aprovechar rápido, porque también, como usted bien decía, esta suerte de bancadas que pueden ir funcionando como fusibles, yo también lo veo como bisagra, ¿no? Desde el punto de vista de las leyes económicas o de los proyectos urgentes económicos, porque pueden estar a favor y en contra, pero yo creo que el gobierno y el presidente, concretamente con sus ministros, pues obviamente tienen que aprovechar este momento para ir solucionando rápidamente. Yo diría que en el transcurso de este año, hasta diciembre, muchos temas económicos, y uno de ellos es la inversión en petróleo, que es lo que se va a hacer con ciertos campos, ¿no es cierto?, cuya producción está paralizada, y con otros procesos de exploración que puede también atraer inversión extranjera directa. Yo concuerdo ahí con usted. ¿Qué opina usted, doctor, de la opción de la revisión de los subsidios? Ciertamente no es una medida políticamente correcta, es una medida que puede afectar a muchos bolsillos, pero con la baja del precio internacional de petróleo, que es mala para nuestra economía, estando en su entorno una opinión, una decisión a este respecto, ¿usted revisaría los subsidios? Bueno, recordemos que los subsidios están eliminados en gasolina super, están focalizados en gasolina eco y extra que se manejan en algunas partes del país. Así es. Enfocado en el tema del diésel. Yo creo que podría darse una oportunidad, una vez que el precio del petróleo ha caído, podría darse una oportunidad para revisar o plantear una focalización en el diésel, porque el diésel en este momento es donde más se estaría gastando, entre comillas,
el tema del subsidio de los combustibles en el Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podría darse un espacio, pero claro, cuando hablamos de diésel, hablamos de transporte público, de transporte pesado, y ellos, digamos, son gremios que están organizados y que son una fuerza en el caso ecuatoriano. Sin embargo, yo creo que ahí sí hay un espacio, porque hay muchos vehículos particulares, Jimmy, que no creo yo que es equitativo que tengan un acceso a un subsidio tan grande como es este momento en ese caso. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Le saluda Gustavo Espinosa. Como usted ha mencionado, importamos diésel y lo subsidiamos para venderlo a un precio módico y no levantar polvo ni causar protestas en nuestro país. Pero nuestros países vecinos, como Perú y Colombia, sí lo venden y por litro. En Perú el litro, si mal no recuerdo, está a $1 el litro de diésel, si lo pasamos de soles a dólar. Entonces, ¿qué hacer para corregir esa distorsión y sobre todo para ya producir diésel en nuestro territorio, en nuestras refinerías? Porque hay el riesgo, la amenaza de Trump de castigar con aranceles de hasta un 25% a los países que compren petróleo y gas a Venezuela, que también importamos gas. Gustavo, muy buenos días. Ahí yo creo que voy a dividir en dos partes mi pregunta. Correcto. Primero, el tema de que, claro, hay una fuga por contrabando, pero yo creo que ahí hay que controlarlo y hay maneras de hacerlo. Tenemos dos fronteras que, si bien es cierto, son complejas, pero que el ejército ecuatoriano y obviamente el gobierno nacional puede controlarlo. Eso se tiene que hacer. Por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto? Yo creo que, mire, en el caso de Donald Trump, y es lo que hemos venido viendo, y no solamente, digamos, va a ser un argumento mío, ¿no es cierto?, sino también es porque se ha ido alimentando de otros argumentos de especialistas, de economistas a nivel internacional. Trump está jugando a la amenaza y luego arreglo ese tema, ¿no? Es decir, es como un padre de familia que dice a un hijo, te voy a castigar por esto, ¿sí? O te voy a poner atrás una falta, ¿no es cierto?, te voy a poner esta medida, pero que a la final de cuentas no lo lleva a cabo. Es decir, es una amenaza para esperar a ver cómo reacciona el otro país y obviamente ahí se sientan a negociar. Por eso yo digo que estos anuncios hay que esperar a ver cómo se concretan y luego después cómo se va dando en el corto plazo. Vuelvo a poner de ejemplo, porque hay que manejarnos con evidencia, el caso de los aranceles. Se habló mucho de los aranceles, por ejemplo, a China. Mire, este momento, el arancel promedio de China, que fue en su principio del 130%, inclusive un poquito más, ahora ya Trump lo ha bajado al 35%, a cambio de que China baje los aranceles a un 10%. Estoy hablando de promedios, ¿no? Porque hay una infinidad de productos. Entonces, fíjese usted cómo al principio te pongo algo y luego después te sientas en una mesa a negociar y ahí sí vamos entonces bajando los aranceles. Yo creo que ese ejercicio también hay que ver con cuidado. Esa es la tónica, digamos, del liderazgo que Trump está imponiendo, que claro va a dar unos efectos también que después se podrían analizar, ¿no? Doctor Mendieta, para terminar y de pasada, usted sabemos que está de candidato al rectorado de la Universidad de Cuenca. En resumen, ¿qué le está planteando usted a la universidad? ¿Qué problemas tiene? ¿Y cómo sacarlos de esos problemas que parece ser que sí afectan el desarrollo académico, ¿no? Jimmy, yo soy un economista, he estudiado toda mi vida la economía del país, pero también las economías locales, las economías a nivel de cantón, de provincia. En algún momento podemos conversar eso porque en el Ecuador existe una gran diferencia, una gran desigualdad, dependiendo del cantón y de la provincia en la que estemos. Y entre esos problemas he podido ver que uno de ellos es el tema del desempleo o de la estructura de empleo que tiene el Ecuador. Fíjese, el mercado laboral ecuatoriano se ha venido deteriorando, pero el deterioro mayor sufrió tras la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Y eso ha generado brechas gigantes en el Ecuador, pero una de ellas, y la fundamental, es la brecha en el empleo juvenil. Solo por darle un dato, el empleo juvenil en el Ecuador, de las personas que están entre 18 y 29 años de edad, acceden a un trabajo, primero que no lo tienen, y si lo logran hacer, el 70% de los chicos en el Ecuador están haciéndolo en el sector informal de la economía. Y los estudios que nosotros hemos hecho, cuando la educación, tanto secundaria, pero también universitaria, tiene que, digamos así, pues generar el espacio para que una persona, un chico, una chica pueda conseguir un trabajo, no lo está haciendo.
Entonces ahí nos cuestionamos que el problema está en la educación. Estamos generando en el país una educación que no está de acuerdo al mercado laboral. Este momento el mercado laboral está demandando cosas que en las universidades no estamos estudiando, con rigideces, con problemas. Y ahí un paréntesis. La universidad pública en general en el país, Jimmy, creo yo, y es mi, digamos, una hipótesis, se ha dedicado mucho tiempo en el tema del ingreso. Fíjese, hemos pasado años discutiendo el tema de cupos. Yo recuerdo el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso, ¿no es cierto? Se hablaba de educación superior y el único problema era los cupos. Entonces, ese no es el problema porque los estudiantes tienen como un ciclo de vida. Una cosa es el ingreso y claro que hay que seguir avanzando con el tema de cupos, pero luego cuando ingresa el estudiante hay que mejorar la calidad educativa, pero sobre todo las universidades tienen que preocuparse porque este chico pueda tener mayores oportunidades de empleabilidad. Ahí está mi propósito, Jim. Por esa razón, yo creo que en términos generales, las universidades públicas en el Ecuador debemos mejorar hacia ese camino. La Universidad de Cuenca, que es un referente a nivel nacional, también tiene falencias aquí, como también otras internas, pero que estamos aquí para proponerle cambios que mejoren la empleabilidad para sus estudiantes. Gracias, doctor Rodrigo Mendieta, candidato además al rectorado de la Universidad de Cuenca. Que tenga usted un buen día, doctor, muy amable. Jimmy, Gustavo, siempre a las órdenes, un buen día. Saludos. Gracias.